pero que también que tenga fuerza. Y que esa fuerza y ese desarrollo traiga un crecimiento. Y que ese crecimiento manifieste ¿a quién? A Cristo en usted. Aleluya. Ese siempre ha sido el norte de la iglesia. Que la iglesia en términos generales hayan perdido la visión a una peso, pues son otros 20 pesos. El libro de Hebreos, capítulo número 5, verso 12. Varios versos que debemos mirar. Porque debido a ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Segundo punto en este día importante respecto a este tema. Los niños espirituales no pueden ejercer un liderato. Aleluya. Vive Jesús. Mire, el texto demuestra una sorpresa. ¿Cuál es la sorpresa de Pablo? Bueno, mi hermano, que es que yo te estoy metiendo yuca, batata, ¿me entiendes? Vianda de la buena, te estoy dando alimento sólido, pero después que tú estás siendo alimentado y que supuestamente ha crecido, de momento quieres vivir. ¿Y tú has visto un niño cuando pide un vivir? Ese niño es capaz de esperar ese vivir. Más vale que le deje el vivir, porque se va a quedar con el canto. Yo quiero vivir. Se quedan así pegados. Aleluya. O sea, los niños no negocian, no saben esperar. Ellos quieren su vivir. Y quieren que se los dé de forma que ellos simplemente lo único que tienen que hacer es meterse alimento en la boca. Nada más. Y chupar la cosa esa. Es todo lo que quieren. Pero los niños no tienen la capacidad, no solamente de alimentarse, sino tampoco han desarrollado un nivel de tolerancia, de aceptación, porque su etapa no es esa. La etapa que hay de ellos ahora es que jugar, tirarse al suelo, hacer rabieta, salir corriendo sin ninguna razón. Usted lo ve que un niño no está pensando, voy a correr para allá, para ir al parque. No, yo quiero correr, se acabó el evento. Eso se llama vivir sin propósito. Aleluya. Y un cristiano que es líder tiene que vivir bajo un propósito. O sea, yo que soy líder, que soy parte de una congregación, tengo un propósito que tengo que ejercer, y que ese propósito se tiene que ejercer de tal manera que pueda alcanzar una meta. Los niños no tienen metas, caminan sin propósito, no tienen un sentido de dirección totalmente, e inclusive no reconocen los peligros. Porque si usted a los 2 años, usted suelta a un muchacho parado frente a una carretera, usted está loco. Yo tengo un niño con discapacidad, un niño con autismo, tiene 18 años. Y aunque un niño bastante funcional, va a la escuela, habla, camina, todo, pero los peligros todavía no los reconocen. Cuando yo me paro frente a una carretera, no puedo soltar ese brazo. Y mira que se lo he dicho como 500 veces, Sabiel, mira para el lado. Él todavía, esa no la reconoce. Sí reconoce otros, si algo está caliente, ¿verdad? Se puede quemar, o qué sé yo qué, o está en un lugar alto, eso sí. Pero la carretera, mi hermano, aún no he logrado que lo entiendan. Los niños no pueden percibir. Y Pablo está diciendo, después de tanto tiempo, otra vez tengo que volver con las cosas básicas. Mira, no hay cosas que usted debería ya dominar. ¿Me entiende? Aleluya. Su testimonio, usted debería saber cómo cuidarlo. Sus palabras deberían ser palabras medidas y razonadas. Nadie lo debería usted obligar a orar. Hacemos un servicio de oración y óigame, no estoy hablando de usted, ahora estoy hablando de mi iglesia, para que no se sienta señalado. Porque vamos a un servicio de oración, vengan hermanos, vamos a orar un culto de oración. 2 orando aquí, 1 allá sentado viendo los pájaros, 3 acá hablando sobre lo que pasó en el día y 2 acá haciendo un chiste. La cantidad de veces que tal vez yo orando aquí, orando, camando, y miro para atrás y hay 4 cabezones que no están orando. Aleluya. O sea, ¿qué le quiero decir? Un líder tiene que saber lo que le toca hacer. Es tiempo de orar, vamos a orar. Es tiempo de orar, vamos a orar. ¿Usted me está entendiendo? Amén. Un líder sabe la posición que le toca al momento de llegar al templo
Porque usted llega al templo por dos razones fundamentales. Usted viene al templo porque quiere adorar y viene al templo porque quiere servir. Amén. El templo es el lugar, es la plataforma para usted ejercer lo que Dios le ha dado a usted hacer dentro de la casa del Señor. Ahora, cuando se va a la escritura verás que lo que los líderes, a lo que a los líderes se refiere, Dios siempre ha sido sumamente específico acerca de las características que se esperan y requiere de las personas que van a ejercer un liderato o ejercen una autoridad delegada dentro de cualquier tipo de ministerio. Tercer punto, los líderes son personas que se les ha entregado una autoridad delegada. Y es importante entender ese asunto. O sea, una persona que está ejerciendo un ministerio, cualquier tipo de ministerio, ha sido delegado por su pastor o por su obispo para ejercer un ministerio, ejercer una función. Y esa función tiene que ser desarrollada de manera acorde a las características que posee. Mire, debe ser algo que es mi propia opinión. Los estándares de exigencia respecto a los ministerios con los años hemos sido más flexibles de lo que era la escritura en muchos temas. Y muchas veces cuando se habla de desarrollo ministerial, se compara como un trabajo. Alguien lo solicita, tú le das la oportunidad. O se visualiza los ministerios como la oportunidad para que alguien se desarrolle. Pero lo cierto es que una persona que va a ejercer un ministerio, a mi humilde opinión, primero tiene que ya haber tenido un desarrollo. Se llama testimonio. Debo decirle otro principio que he visto en mi vida como cristiano. Los recién convertidos no dividen iglesias, pero un líder fuera de visión sí lo puede hacer. ¿Me entienden? El que llegó, lleva una semana, 2 semanas, ese no divide una iglesia. Pero un líder que actúa con un corazón equivocado y no ve por el buen funcionamiento y el buen trato de la iglesia, tiene la facultad para dividir un ministerio. Por consiguiente, cuando tú lees la escritura, te das cuenta que cada vez que se ejercía un ministerio, tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento, los requisitos eran claros para poder ejercer dicho ministerio. Vamos a los diferentes requisitos, si me permite poder enseñarles. Éxodo capítulo 18, verso 21, verso 22. Gracias, Señor. Aleluya. Además, escoge tú, de entre todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, gloria al Señor, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, centenares, 50 y de 10. Y ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerás a ti. Ellos juzgarán todo asunto pequeño, y así aliviarán la carga sobre ti, y lo llevarán ellos contigo. Función fundamental de un líder: crear o fomentar que la carga del pastor sea más liviana. Aleluya. Amén. Vive Jesús. Mire, Moisés había hecho una gran obra. Y para todos, imagínate este cuadro. Llega este hombre, derrama no sé cuántas plagas sobre Egipto, a través de una palabra que Dios le da a él. Se para frente al mar, lo divide en dos. Y la presencia de Dios está sobre ese hombre. Men, eso es casi un Superman. Un tipo en lo sobrenatural. Por consiguiente, la gente cuando veía a Moisés decía: wow, ¿de dónde salió este hombre? ¿Qué gran unción y poder tiene? Y Moisés, de día a noche, cuando lee el contexto de los versos anteriores, atendía al pueblo y sus necesidades para ser consultado. Y comenzaba por la mañana y terminaba por la noche, todos los días. Jetro, que se había quedado a cargo de su esposa y sus hijos, los trajo para que se encontraran. Dicho sea de paso, Jetro no era tampoco hebreo, era de la tribu de Medián. Y el testimonio de Moisés provocó que él creyera en Jehová, pero ese es otro tema. El asunto es que cuando va con sus hijos y se los trae, y a su esposa, dice: wow, cuán grandes maravillas Dios ha hecho con ustedes. Y se sorprendió muchísimo. Pero, dice la escritura, y viendo a Moisés, tal vez lo fue a visitar: Moisés, aquí está la esposa, los nenes. Y entonces, hermano, póngase el turno porque Moisés tenía mucho trabajo. Y de día
hasta por la noche, Moisés atendiendo consejería, bregando con situaciones. Ese hombre era abogado, era juez, era todo en ese proceso. Y cuando terminó el día, dijo, mira hermano, te voy a decir una cosa. O tú aprendes a delegar, o tú te vas a morir. Mira, amado, escúchame. Los líderes son, ¿sabe cómo le puedo decir esto? Son un preservativo en el sentido de preservar la salud de los pastores respecto a cómo funcionan los próximos 15 o 20 años. Detrás de un pastor que está quemado y agotado, existe un liderato que no hizo su función. Tal vez mamá por favor y soportarme. Como le dije, traiga la sombrilla. Nos venimos con tema crudo. Detrás de un pastor que está quemado a los 15 o 20 años de estar pastoreando, en términos emocionales y espirituales, existe un liderato, tal vez, para no se sientan tan señalados, que no pudo cumplir con su función. ¿Por qué existe esta filosofía del pastor orquesta? Toca todos los instrumentos, toca todas las bases, está pendiente a todo. Cuando tiene gente que podría hacer esas funciones, pero ¿por qué lo tiene que hacer? Porque la gente que tiene que hacer no lo hace. Y eso es lo que le iba a pasar a Moisés. Moisés dijo, a Moisés le dijeron, tú te vas a morir, hermano. Tú tienes que delegar, tú tienes que ponerle en otros. Pero tú lo que tienes que hacer es que dentro de las personas que tú tienes que buscar personas que sean gente de virtud, aborrecedoras que aborrezcan la avaricia, que sean varones de verdad y temerosos de Dios. Mira, amado, esas características son fundamentales, porque lo cierto es que la Escritura señala que para que la obra que Moisés había sido encomendada por Dios pudiera realizar, era necesario poder tener personas que fueran facilitadores en los cuales se pudieran delegar responsabilidades y hacerle más liviana la carga. Las 4 tipos de características: varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad y que aborrezcan la avaricia, hablan de personas de testimonio, pero personas también que no tuviesen su mirada puesta sobre lo económico, sobre el dinero al momento de tomar decisiones, y que fueran personas que el temor de Dios gobernara su vida, o sea, sean siervos legítimos de verdad. Aleluya. Ahora, lo que la iglesia hace posible que se desarrollen líderes capaces de ser de impacto y testimonio y facilitadores de procesos es cuánto de la imagen de Cristo y su carácter pueda crear dominio y autoridad sobre su vida. O sea, un liderato que vive ejerciendo de forma efectiva lo que hacen son líderes que están siendo formados para ser transformados con las características de Cristo como estilo de vida. Aleluya. Ahora, pero antes de ver los elementos y características de Cristo en ti, debemos ver que no puede ser parte del carácter de un líder. Y debemos ver las dos caras de la moneda, porque obviamente queremos saber qué necesitamos en nuestra vida para ser como Cristo es. Pero es importante señalar características que no pueden estar en una persona que quiere ser líder. Amén, mis amados. Ahora, primera característica que no puede tener una persona que quiere ser líder. Y esto lo saco de la porción bíblica en la cual son las características de un obispo. La del obispo, mi amado, mire, son mucho más. Pero quise tener esas dos porque son características universales que tanto un obispo como un líder debe tener o no debe tener. Un líder no puede ser un neófito. No sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. Aleluya. O sea, un líder no puede ser cualquier persona. Un líder no puede ser un neófito. Ahora, ¿qué es un neófito? Neo viene de nuevo, fito viene de conocimiento. Una persona que no tiene bases sólidas respecto a su fe y al evangelio. Aleluya. Mire, yo tuve la experiencia, un pastor colega, que llegó este joven a la iglesia con un testimonio brutal. El tipo le había pegado un balazo en la pierna, el hombre milagrosamente se salva, se convierte a Cristo. Y era un hombre de mucha carisma. Tanto es así que el hombre se convirtió, qué sé yo,
jueves y el domingo, mano, llenó la iglesia casi. Se trajo a la madre, al padre, el tío y hasta los perros. Se trajo todo el mundo ese día. Y estaban todos ahí sentaditos. Y tú sabes cuán contento un pastor se ve, la casa llena. ¡Wow! ¿Y quién trajo toda esta gente? Y cuando, bueno, vamos para las visitas. Fulano de tal, invitado. Y, adiós, espérate, déjame decir todos los nombres. Y al final, invitado por nuestro hermano fulano de tal. Ese hombre obviamente tenía, desde que se convirtió, fue impactado por el Señor y comenzó a convertirse en un ganador de almas. Y trajo jóvenes que ni le cuento a la iglesia. Aquello era, y se notaba que no lo sacó de, qué sé yo, de la boutique, o lo sacó de la calle, no, lo sacó. Usted veía que entraban y venían todos hechos un desastre los muchachos. O sea, los sacó de los lugares más perdidos que usted se puede imaginar, porque ese era su estilo de vida, era su ambiente. Pero entonces, obviamente, al comenzar a desarrollarse, la necesidad que trajo, produjo que no había, tal vez, gente calificada para trabajar con esa necesidad. Por eso es esto que estamos haciendo hoy, de estar sentados aquí, es importante porque ustedes, Dios tiene un propósito, que sigan creciendo. Pero usted no puede esperar a crecer para entonces capacitarse. Así que le pasó a este colega, pastor amigo mío, que entonces, bueno, ¿y cómo trabajamos con esto? Y él tenido 4 o 5 meses o menos, se bautiza, y entonces arregla su vida, se casa, y qué sé yo qué, y ¿qué hacemos? Pues ponemos a él para que dirija a los jóvenes. ¿Qué sabía él de Biblia? Nada. ¿Qué sabía él sobre las bases fundamentales del Evangelio? Muy poco. ¿Alguna carisma, hermano? Ese tipo de personas que te llenan un coliseo, nada. Una carisma increíble. ¿Y qué comenzó a pasar? Bueno, lo que comenzó a pasar es que entonces los jóvenes que lo llevaba a él, pues lo veían a él como el mayor líder, como la gran cosa, como la última Coca-Cola del desierto. Y estos jóvenes comenzaron a tener comportamientos que no eran los más apropiados. Y entonces cuando el pastor principal le llamó la atención, o la pastora principal le llamó la atención, entonces terminaron faltarle el respeto. ¿Quién? Los jóvenes que estaban y ese mismo muchacho que se levantó. ¿Por qué? Porque era un neófito. O sea, yo sé que uno quiere que la gente se desarrolle y es bueno que la gente se desarrolle. Pero usted no puede poner a una persona a ejercer liderato que todavía no ha madurado. Por más carisma que tenga, por más unción que tenga, por más que traiga gente, tú quieres ser líder, pasa por el proceso. Porque son las personas que después nos traen problemas muy serios. Santiago 3, 14 al 15 dice la Escritura: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os saltéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Y eso me llama mucho la atención. ¿De quién está hablando ahí? Está hablando de personas que tienen celos amargos y contención en el corazón. ¿Quién no puede ser líder? Una persona que tiene celos amargos y contención en el corazón. Ahora, tratemos de descifrar este asunto. Cuando hablamos de estamos hablando de celos amargos y contención. Estamos hablando de una persona que ha sido extremadamente herida y que todavía no ha sanado. Cuando una persona que tiene contención en su corazón es una persona que no ha perdonado, que todavía está teniendo una serie de situaciones emocionales que todavía no ha trabajado ni ha resuelto. ¿Qué sucede con este tipo de cosas? Bueno, que esta persona que trabaja de esa forma y que no trabaja así, a veces puedes querer expresar sabiduría como el que tiene conocimiento. Pero el conocimiento que está expresando, dice Santiago, esa persona que tiene esa situación en su corazón, dice, no mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. O sea, no todo el que se para a decir algo es conforme al Espíritu. ¿Usted me está entendiendo? Hay sabiduría humana y hay sabiduría celestial. La sabiduría humana sirve para algunas cosas que tienen que ver con lo que es la vida cotidiana. Pero la sabiduría espiritual es lo que se propone a través de la Escritura como revelación de Dios para la iglesia. Vive Jesús. Ahora, dividamos en 3 grandes áreas a través de 3 porciones bíblicas lo que debe ser la formación y el carácter de un líder. 3 porciones bíblicas
que nos demuestra y nos habla sobre lo que debe ser el carácter de un líder. Hechos capítulo 1, 6, verso 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Este suceso sucede nuevamente, una necesidad que los apóstoles no anticiparon. La iglesia comenzó a crecer de una manera tan rápida que las viudas de los viejos comenzaron a tener problemas con las demás viudas por la manera en que se dividía el trabajo y todo ese tipo de cosas y los beneficios que se adquirían a través de la ayuda social. Entre otro tipo de problemáticas que tienen que ver con el manejo de la gente. Entonces, ¿cuál es una de las cosas más importantes de todo liderato? Escúcheme, mis amados. Cada persona que entra por esa puerta, usted tiene que entender, si usted es un líder, que está a cargo de ella. Correcto. Amén. Vive Jesús. Pastor, como que no había pensado de esa forma. Solamente es el pastor que tiene que salir corriendo del altar, pues llegar allá para presentarse. Es que cuando llega una visita, esa persona tiene que ser recibida por alguien. ¿Por qué? Por un líder. Amén. Casi siempre los diáconos hacen ese tipo de funciones. Pero una vez esa persona se sienta en esa silla, el líder que está más cercano a él, si yo me siento aquí y él está aquí, entonces yo estoy a cargo de él ahora. Correcto. ¿Por qué? Porque van a hacer el llamado y también yo soy la persona que le voy a decir, Jesucristo te ama, ¿quieres recibir a Jesús como Salvador? Aleluya. Amén. ¿Usted me está entendiendo? Amén. El liderazgo es una cosa que es un trabajo continuo, porque una vez usted llega aquí, usted se quita cualquier tipo de uniforme que usted tuvo en la calle y ahora usted se pone el uniforme de servidumbre o de ser un siervo. Aleluya. Aleluya. Entonces ellos dijeron, bueno, lo real es que nosotros tenemos mucho trabajo porque nosotros estamos buscando la Escritura, estamos buscando la palabra, estamos buscando la dirección de Dios, no podemos estar arreglando mesas. Correcto. ¿Qué hacemos? Y el Señor dirigió a la iglesia para hacer esto. Busca pues, hermano, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Un líder debe buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios en su vida. Amén. No es una opción. Correcto. No es una opción. No es que si quiero ser lleno. No, yo lo que estoy ahí, yo lo que hago ahí es ayudar con la Santa Cena. Sí, no, porque es que lo que yo hago es que pues, ver el parking. Aleluya. No os llenéis de mosto, la cual es disolución, antes de ser lleno del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo es un requerimiento de alguien que ejerce un ministerio. No importa si eres pastor, evangelista, predicador, diácono, no importa. Usted debe buscar la llenura del Espíritu Santo de Dios en su vida. Usted no se puede permitir a usted mismo ejercer un liderato sin ser lleno del Espíritu Santo en su vida. No se permite a usted ejercer un ministerio, cualquiera que sea. No importa si le da clase a los niños, si es maestro de escuela bíblica. No importando el ministerio que usted ejerza, usted tiene que hacer ese ministerio respaldado por Dios. Aleluya. Dios tiene que ser el que lo respalde a usted para usted ejercer un ministerio de forma eficaz. Porque lo único que va a provocar que su ministerio sea efectivo es cuando el Espíritu Santo controle su existencia. Y no solamente estos diáconos que iban a servir mesas, iban a ayudar en el orden, tenían que ser personas llenas del Espíritu Santo. Tienen que ser personas también sabias y de buen testimonio. Aleluya. ¿Ven por qué le digo que en el liderato esto no es quien levanta la mano? ¿Quién quiere ser aquí adorador? Exacto. ¿Y quién quiere aquí velar el parking? Esto no tiene nada que ver con personas que quieran hacer algo. Es que el que quiera hacer algo, ahí está el requerimiento. Aleluya. Vive. ¿Quieres ser líder? ¿Quieres ser diácono? Fantástico. Sea un hombre de testimonio, lleno del Espíritu Santo y ten sabiduría. Aleluya. Gloria a ¿Y Dios. por qué sabiduría? Porque la sabiduría se define básicamente como la capacidad que tenemos para tomar decisiones. Vive Jesús. Mira, hermano, yo he visto muchos líderes poco sabios en esta vida. He conocido gente que lleva años ejerciendo un ministerio. No, y para cómo se adueñan de los ministerios, va a ir de ti si tú lo sacas de ahí. Esto no es aquí, esto es otro lado. No me toque, no me saque de ahí, porque... Mire, esto yo no lo estoy contando, yo no me lo estoy inventando, yo lo he visto. Real. Mi esposa fue líder, usted tiene un excelente ministerio de diácono, lo felicito. Pero la iglesia donde yo participaba,
antes de ser pastor, no que la amara, muy buena iglesia, pero debo confesar que había 2 o 3 diáconos que aquello... Ay, mi esposa la pusieron como líder de diácono, Vive Jesús. y la razón por la cual pusieron a mi esposa como líder de diácono era para canalizar las tensiones dentro del diaconado. ¿Por qué? Porque había 2 o 3 que allí eran de armas tomar. Porque si las cosas no eran como ellos querían, se formaba el peplé. Porque cuando terminaba el culto, la iglesia tal vez no decía nada, pero una vez salían por la puerta, hermano, aquellos pelaban a todo el mundo. Y lo sé porque una de ellas fue muy cercana a mí, tremenda mujer de Dios, pero tenía un problema que es que hablaba demasiado rápido. Yo recién convertido me voy a poner yo a decirle a ella, hermano, usted está hablando de más. Pero era una deficiencia en su vida, era una mujer de Dios, en el sentido que era una mujer que amaba al Señor, inclusive la que me buscaba a mi casa para llevarme a la iglesia. Pero yo debo reconocer que había una deficiencia, y aquí en madurez lo puedo decir, es que hablaba demasiado rápido. Sobre todo si las cosas no se hacían como yo quería que se hicieran. Muchachos, de camino para casa y pelaba como a 4. Ahí me enteraba yo de todos los pochinches. A vida y por haber. Escucha, mamado, un líder no puede ser pochinchero. Correcto. Amén. ¿Así? Usted no tiene nada mejor que decir, cállese la boca. No tiene nada que aportar. No tiene nada que hacer. ¿Cuál es silencio? Porque dice la Escritura que aún el necio cuando calla es contado como sabio. Porque la sabiduría no sabe que tiene que ver la manera en que hablo, la manera en que me comporto. Obvio, esto no es aquí. O sea, ya soy un cupé. Así que no se moleste conmigo, porque no es de usted que estoy hablando. ¿Okay? Ay, poder nacer. Gálatas capítulo número 5, verso 22. Mira, amado, cuando hablamos acerca de lo que es el carácter de Cristo, hay 2 porciones bíblicas que para mí son fundamentales dentro del carácter de Cristo. Los frutos del Espíritu, y no es los frutos, el fruto del Espíritu, que tiene diversos tipos de manifestaciones. Nosotros lo leemos así como el papagayo, en muchas ocasiones. Pero mire, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Un líder que ejerce un liderato tiene que ser una persona que sea abundante en cada uno de estos frutos. Ahora, si usted analiza los frutos del Espíritu realmente, su función, si usted lo analiza por cada uno de ellos, amor, gozo, paz, paciencia, habilidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ese fruto del Espíritu que construye el carácter, está hecho para la manera en que yo me relaciono con la gente sobre todas las cosas. Tiene que ver con la interacción, con el manejo de las emociones, con la manera de mi tolerancia, de mi carácter, de mi solidez. Entonces, un líder que va a ejercer un ministerio necesita entender que el fruto del Espíritu, si lo ves con detenimiento, verás que lo que emana de este fruto son características de alguien que está maduro en la fe. Aleluya. Sin esto, no existe madurez. Vive Jesús. Pastor, yo llevo 40 años en esto. Felicidades. Pero maduro no eres. Aleluya. Vive Jesús. Con herramientas poderosas para manejar a gente complicada y situaciones tensas y momentos difíciles. Ok, eso usted debería marcarle, subrayarla y aprendérsela. Los frutos del Espíritu están en su vida para manejar a gente complicada. Porque usted cree que un líder necesita los frutos del Espíritu. Porque usted se va a encontrar con cuanto cabezón usted se pueda imaginar en este evangelio. Se va a encontrar con cuanto indisciplinado usted se imagina en este evangelio. Y contestón y maleducado. ¿Usted entendió lo de contestón? Eso ya lo decimos en Puerto Rico. Contestón y maleducado que usted no se imagina en este evangelio. Y si usted no tiene los frutos del Espíritu, mi hermano, cuando le pisen un callo a usted y le digan 2 o 3 cosas, entonces usted va a sacar a Juanita. Yo creo que nadie se llama Juanita. Ay, sorry.
No pude haber dicho otro nombre. Ay, poder Santo. lanzar. Bueno, pues, Alábale ahora, mi Dios. apóstol, voy a terminar la frase, ¿verdad? Va a terminar sacando a Juanita del bautisterio donde la metieron. Y será presente al otro suyo y le va a decir, ¿por qué no le arrancamos la cabeza al tipo este ahora mismo? Digo, obviamente, Juanita, yo sé que ese no es tu caso. Pero lo que le quiero decir es que los frutos del Espíritu están hechos para manejar a gente complicada. Manejar situaciones tensas. Amén. Pero no solamente en la iglesia, en su casa, en su trabajo. O sea, usted no entra por la puerta y vienen los frutos del Espíritu y usted manifiesta un carácter cristiano, así como si fuese una manta, una cosa, qué sé yo. No, ¿verdad? Y cuando sale por la puerta, la carne, ahora vamos a pecar. No, usted no puede vivir en dos dimensiones, usted vive conforme a la carne, vive conforme al Espíritu, es una vivencia. Amén. Y esos frutos del Espíritu, ¿quiénes serían los primeros que deberían comer de él? Muy bien, hermana, gracias por atreverse. Su familia. Escúchame, un líder no puede tener doble vida. Claro que no. Y cuando hablo de doble vida, no hablo solamente de tener dos mujeres o algo así, que son los pecados que rechazamos, obviamente lo debemos hacer. Pero es lo que yo llamo los pecados evangélicos. Y lo hago así con eses, de plural. Los pecados evangélicos, que el nivel de espiritualidad aquí es una cosa, pero afuera es otra cosa diferente. Alabo, adoro, canto, brinco y salto y predico y reprendo al diablo. Excelente, muy buen trabajo. Pero una vez sales por la puerta, eres un diablo, demonio, diablito. Y nadie sabe que eres evangélico más que tú mismo. Obviamente estoy generalizando, nadie se me ofenda, por favor. Pero como le dije en la predicación, no vine aquí a traer una agüita para que se sienta bien, sino para que usted haga un análisis de su propia vida. Si ese punto no la aplica, no es con usted, no se preocupe. Es más, es para la gente que alguno que me esté viendo por YouTube a lo mejor, no importa, ellos recibirán esa palabra. Pero un líder tiene que tener algo que se llama continuidad de vida. O sea, nuestra manera en que vivimos tiene que ser pasado a unos hechos que se demuestran no aquí, en las cuatro paredes de la iglesia, sino cuando salgo de la iglesia. Porque la iglesia realmente es un proceso de capacitación y adiestramiento. Tú vienes aquí a adiestrarte para salir. ¿Usted me entiende? Si no fuera así, pues entonces teníamos que tener servicio los 7 días de la semana, como todavía alguien practica, algunas iglesias, respeto su estilo, pero si está 7 días de la semana, 7 días a la semana, entonces ¿cuál es el tiempo familiar? ¿Cuál es el tiempo para simplemente quedarte en tu casa y descansar un poco? Si tienes 2 o 3 o 4 servicios a la semana, ¿cuál es la razón? La razón es porque cuando usted viene a la iglesia, aparte de adorar y servir, viene a capacitarse. ¿Por qué? Porque cuando usted sale por la puerta, usted quiere emplear lo que usted aprendió. Y los frutos, o el fruto del Espíritu, siempre lo estoy diciendo mal, el fruto del Espíritu está hecho para que usted aprenda a manejar gente complicada.